Pastor, a ver, vamos a ir regulando los volúmenes. ¿Usted me escucha bien, Pastor Pedro Luis Infantes Lobo? Perfectamente bien, lo escucho. Vamos a ir regulando el volumen acá. Querido Pastor Pedro Luis Infantes, bienvenidos, bienvenidos a este programa número 12 de Mi Tiempo con Dios. Y en esta entrevista que le vamos a realizar, ya lo dije en la introducción a la audiencia, que íbamos a hablar con Pedro, con el pastor Pedro Luis, y que nos cuente el pastor de dónde es, bien que lo explique él, cómo conoció al Señor, en fin, que nos vaya detallando algo de su vida. Bueno, pues mi vida no es muy interesante, realmente es una vida como cualquiera. De alguna manera nosotros, pues yo nací en la Ciudad de México, aquí en la gran Ciudad de México, que es una ciudad grandísima, en la zona de Iztapalapa, en la zona sur oriente de la Ciudad de México, y pues es una de los municipios, por así llamarlos, más grandes de la Ciudad de México, pero también es donde se gesta y se junta la mayoría de personas de un nivel económico un poco bajo. Afortunadamente, en la colonia, en la zona donde yo estoy, no es tan bajo, pero sí, de alguna manera, pues somos el municipio más pobre, pero más poblado de toda la ciudad. Y eso pues me ayudó siempre a tener los pies en la tierra. Además que mis padres siempre me educaron pues a tratar de convivir con todo tipo de personas y no, pues no estimarme más de lo que a veces tenemos en cuenta, ¿no? Afortunadamente mis padres fueron muy trabajadores siempre y me dieron una buena educación. Yo no terminé en la universidad, sino que me quedé con la carrera de Derecho trunca y la carrera de Arquitectura truncas, las dos. No las he podido terminar por causas del trabajo y de los hijos y la vida crece, ¿no? Yo me convertí Disculpe que lo interrumpa. Cuando usted dijo recién que es una ciudad grande y de una población grande, San Juan es una provincia muy pequeña. ¿Usted tiene presente cuántos habitantes tiene la ciudad donde usted vive, que es Iztapalapa, verdad? Pues la verdad no lo sé cuántos habitantes, pero se dice por ahí que es una de las ciudades más grandes del mundo, comparado con ciudades como Nueva York, con ciudades como Pekín, con ciudades muy grandes, ¿no? Realmente es muy grande porque lo curioso es de que termina la ciudad y sigue habiendo casas. Hay casas en los estados vecinos que pertenecen a la zona conurbada de la ciudad, o sea que la ciudad tiene un territorio que está lleno de casas, algunos parques y bosques, pero siguen las casas en los municipios cercanos porque la ciudad es tan grande que abarca los estados vecinos. Ah, bien, bien, bien. Pastor Pedro Luis, una de las consultas que tenemos y que algunas personas me preguntaron cuando le digo que va a estar tal o cual pastor, se les llama la atención el apellido. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en San Juan hemos visto multitud de películas con ese apellido, Infantes. ¿Usted nos puede contar, explicarle a la audiencia si tiene relación con el actor, con los cantantes, con los músicos de allí de México? Bueno, mi abuelo fue don Ángel Infante, que fue hermano del famoso actor Pedro Infante, el de las películas y el cantante, que estuvo pues en toda Latinoamérica y por supuesto aquí en México, llevando sus películas por todos lados. Fue la época de oro del cine mexicano, le llaman así, porque mientras Estados Unidos estaba en guerra, pues aquí se dio la oportunidad de hacer muchas películas con artistas como Arturo de Córdoba y algunos artistas así argentinos que compartían ahora sí que la cámara, y pues se hicieron películas muy hermosas en aquel tiempo. Y sí, yo vengo precisamente de la familia del hermano de don Pedro, que es Ángel Infante, que fue mi abuelo, y mi padre pues es Luis Infante. Ah, bien, bien, bien. Para aquellos que se hacían esa pregunta, como me la hice yo en un principio, pregunta respondida. Ahora, pastor, quiero que por favor nos cuente cómo conoció usted al Señor, cómo llegó a los caminos. Pues fue muy curioso porque yo tuve un querido amigo y hermano en Cristo que por muchos años, cerca de unos
fácil 10 o 12 años me evangelizaba, me presentaba al Señor Jesús. Y pues yo vengo del ateísmo porque ustedes saben, en la escuela, pues muchas personas se te acercan y te dicen cosas y te convencen. Y yo estaba muy convencido de que Dios no existía, de que Dios pues era un invento. Y mi amigo me presentaba a Cristo porque él se convirtió antes. Mi amigo fue compañero mío de la primaria y la secundaria. Y entonces, como yo lo seguía viendo, pues él me quiso compartir a Cristo y pues yo no le hacía caso. La circunstancia fue de que ya siendo pues adulto, un adulto con hijos, me di cuenta que había cosas que yo no podía arreglar, que yo no podía componer, cosas que yo mismo había destruido o que había descompuesto en mi vida y en la vida de algunos que estuvieron cerca de mí y que yo no podía arreglarlas. Entonces fue que el Señor me puso literalmente de rodillas y me dijo, aquí estoy. Y fue que hace más o menos 8 años, un poquito más, yo recibí al Señor en una situación difícil porque de alguna manera yo siempre lo había evitado, pero cuando te empiezas a informar, sobre todo yo me informé de la veracidad de la Escritura y de la veracidad del personaje de Jesucristo. Hay un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto de un gran autor que se llama Josh McDowell, y ese libro me abrió los ojos de una manera impresionante porque dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, Jesucristo es real, Dios es real y su palabra es real, ¿qué estoy haciendo? Y entonces, pues arrodillado ante los pies del Señor, le pedí perdón. Y entonces fue que ya pidiéndole perdón, pues yo me acerqué a tratar de, primero, mejorar mi vida porque mis pasos no eran buenos, eran muy malos desafortunadamente. Y después permear esto a toda mi familia en la sangre, ¿no? Si bien ya tenía hermanos en Cristo, pero yo quería que mi familia en la sangre conociera a Cristo y viviera libre como yo ahora vivo. Yo antes no era libre, Claro, era esclavo de pecado. Pastor Pedro Luis, cuando usted nos cuenta de su amigo, hoy en día, lo toma como que fue un ángel de Dios, que fue de parte de Dios que lo acompañó por muchos años y que él le predicara. Entonces, como usted cae en ese momento de rodilla, ¿se acordaba de su amigo? Sí, por supuesto, yo sabía que ese amigo mío querido, se llama Héctor Hernández, mi hermano Héctor Hernández, un gran ingeniero, pues él era el ángel que había enviado. La palabra ángel tiene la referencia de enviado del Señor, ¿no? Entonces era ese ángel que me había venido a predicar la palabra y que yo no lo había querido escuchar. Hasta la fecha yo me acuerdo de él y cuando lo veo le digo, gracias Dios porque pusiste este hombre en mi camino para que yo pudiera conocerte. Claro, claro, claro. Bueno, y usted también, Pastor Pedro Luis, recién nos habla de un libro, que si bien no es la Biblia, pero es un libro de McDowell. ¿Usted lo recomienda como, como doctrina, como fundamento, o es un libro que puede estudiar para darse cuenta de qué? No, por supuesto no es una doctrina, no es un fundamento de la palabra de Dios. Es un libro que escribió una persona que era un investigador, trabajaba para la policía en los asuntos que tienen que ver con forenses y todas estas cosas. Y él era un no creyente igual que yo. Él no creía en Dios, pero se puso a investigar desde su ciencia todo lo relativo para desmentir que Dios existía y que Jesús había existido y que la palabra de Dios pues no era verdad. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que bueno, se va dando cuenta que todo era verdad. Lo que pasa es que no nos lo dicen. Y como pues tenemos toda Latinoamérica, tenemos una mancha de una religión famosa que viene tergiversando la palabra de Dios, bueno, pues de alguna manera Josh McDowell se quedó sorprendido, igual que yo, y cuando hace el libro era porque él ya era un creyente, porque en la investigación lo llevó a creer y quiso compartirlo. Y eso es justamente, yo lo recomiendo para todas aquellas personas que quieren un fundamento científico, histórico, de alguna manera de la palabra, de los personajes de la Biblia,
y que puedan encontrar ese fundamento en un solo compendio llamado Evidencias que exigen un veredicto, independientemente de las doctrinas de la palabra de Dios, que la Biblia no hay quien la supla, ¿no? Ahí está la palabra de Dios. Bien, bien, bien. Bueno, qué importante ese detalle para que nuestra audiencia sepa diferenciar lo que es la palabra de Dios de un libro que escribió una persona basado en hechos reales, porque él lo vivió siendo investigador, y bueno, después conoce al Señor y empieza a investigar, y bueno, lo traslada al fundamento y a buscar evidencias para que muchas personas como él crean y tengan confianza en el Señor. La verdad que bueno. Pastor Pedro Luis, otra pregunta. ¿Cómo conoció al pastor Nicolás García? ¿Cómo llegó usted a la Iglesia Cristiana Berea? Fue un caso muy curioso, pero quizás muy repetido en estos días. La tecnología nos ha permitido conocer personas de todos lugares del mundo. Obviamente por el idioma preferimos personas pues que hablen nuestro idioma, porque la tecnología ha venido avanzando, y cuando yo la empecé a conocer, pues no tenía YouTube la manera de transcribir a otro idioma pues lo que estamos escuchando en los videos. Porque no nada más se buscan cosas chistosas o que entretienen, sino también se busca información. En Internet sabemos que el 80% de lo que dice Internet puede ser mentira o está sesgada la información, pero un 20%, un 10% tiene bases reales y realmente es buena de seguir. Yo buscando pastores o personas que me explicaran algunos temas que yo no comprendía de la palabra de Dios, pues veía muchos pastores y veía uno y decía, no, no, yo no veo eso en la Biblia. Y veía otro pastor y no, tampoco, yo no veo eso en la Biblia. O sea, no veía, no alcanzaba a identificar lo que yo entendía de la Biblia. Y yo decía, bueno, si yo estoy mal, quiero saber si estoy bien o estoy mal. Hasta que viendo muchos pastores y muchos videos de distintas iglesias, pues me encontré con un video de un señor que decía las cosas que yo alcanzaba a ver en la palabra de Dios. Y entonces yo me sorprendí, inmediatamente fui por mi esposa, que en ese entonces era mi novia, y le dije, mira, este señor dice lo que yo veo en la Biblia. O sea, es impresionante porque, pues de alguna manera, como yo vengo del ateísmo, pues yo no tenía eh, ninguna dijéramos que preferencia, o no buscaba alguna doctrina específica, sino que yo quería alimentarme, pero lo que él me alimentaba, pues no lo veía en los demás pastores que yo había visto. Y Bueno, cuando... y pastor, disculpe que lo interrumpa. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué fue lo que lo atrapó para que usted salga y le diga a su novia, quien es su esposa hoy, que viniera? Porque tiene que haber sido algo que lo impacte. Quiero saber en detalle qué tema fue específicamente el que a usted le llamó la atención y lo atrapó que reaccionara de esa manera e ir a buscar a quien es hoy su esposa. Yo creo que son dos temas que son muy importantes, uno de Por orden favor. social y uno de orden espiritual. El primero de orden social es lo relativo a los diezmos y ofrendas y todo lo que la gente entrega en las iglesias, al dinero. Bien. ¿Por qué? Porque hemos visto desafortunadamente que muchas congregaciones se dedican a hacer dinero con la fe de los fieles. Y eso no está bien. La gente que quiere ofrendar y que quiere ayudar a la iglesia porque sabe que el Señor Jesucristo así lo ha mandado, pues debe de tener la libertad de hacerlo como lo dice la Escritura, y no que le impongan mandamientos que no están en la palabra de Dios, pero que los obligan. Algunas personas, cuando yo empecé a predicar, se acercaban a mí y me decían, pastor, es que a mí me quitaron todos mis bienes, todas mis joyas, todo el dinero que tenía ahorrado. Y yo le digo, bueno, es que usted, ¿por qué se los dio? Pues es que me convencieron. Pues sí, efectivamente hay muchos espíritus engañadores que engañan a las personas. Y un segundo tema que era muy importante, que es el tema de la naturaleza de pecado. Muchas personas viven pensando que son malos por naturaleza. Como Adán y Eva pecaron, ellos ya por ser hijos de Adán y Eva, después de muchas generaciones, ellos también son pecadores. Pero eso es algo que no es cierto, porque de alguna manera vemos que Dios es perfecto.
para que haya un Dios tiene que ser perfecto. No puede ser un Dios igual a los hombres, porque entonces no sería Dios. Tiene que ser perfecto. Y las cosas que hace son perfectas. Dios hizo al hombre perfecto. No lo hizo con una naturaleza pecaminosa y por supuesto no lo hizo con la tendencia a quedarse prendado del pecado ante la primera oportunidad. Dios nos hizo bien, nos hizo puros e inocentes, pero las personas son las que se van alejando de Dios y queriendo hacer lo que ellas quieren. A esto le llama Pablo la corriente del mundo. Eclesiastés 7:29 lo dice claramente. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Al entender esto, tú le puedes decir a una persona que está en pecado, que está en alcoholismo, que está en drogadicción, tú no eres así. Dios te hizo bien y te hizo para buenas cosas. Pero es que me dijeron que yo tenía una naturaleza de pecado. Eso es mentira. Dios te hizo bien. Regresa a lo bueno, a lo que eres. Y entonces así vemos que muchas personas han podido dejar la drogadicción y el alcoholismo, e inclusive otro tipo de pecados mucho más fuertes. La verdad, pastor, que son dos temas importantísimos. Y quiere que le diga una cosa, en este momento estoy pensando seriamente en que cuando tengamos la próxima el próximo programa que usted pueda estar con nosotros, lo enfoquemos en ese tema, en el segundo tema que usted tocó, no el del diezmo, el del pecado, porque mucha gente no comprende y es muy importante poderlo ampliar con más pasajes y yendo más profundo, porque es un tema, aparte de fundamental, muy, muy delicado. Amén, claro, por supuesto, cuenten conmigo, estoy para servirles. Bueno, qué bueno, gracias, pastor. Y ahí conoció al pastor Nicolás García a través de las redes sociales. ¿Se Exactamente. comunicó con él automáticamente o cómo fue? ¿Qué más surgió ahí? Fue muy curioso porque hay que entender esto. ¿Se congregaba en ese momento? Perdón. Yo no me congregaba como tal porque las iglesias que yo llegué a visitar con mi entonces novia, que ahora es mi esposa, pues no nos llenaban, decían cosas los pastores y todo iba muy bien hasta que de repente salían con un error que yo no veía en las escrituras. Y yo antes por ejemplo, ahora que usted que ya es pastor y pasaron muchos años, por ejemplo, ¿qué error veía? ¿Qué error notaba? sobre todo errores de hermenéutica, errores de interpretación. Somos muy dados a leer la Biblia y entenderla literalmente todo y absolutamente todo lo que dice ahí lo entendemos literalmente. Y nos olvidamos de una cosa que es muy importante. Los escritores de la Biblia escribieron desde sus conocimientos inspirados por el Señor. Entonces, el Señor los inspira, pero ellos van a plasmar las cosas con el idioma que conocen, con la manera de hablar que ellos conocen, y si tienen que hacer alguna, por ejemplo, una hipérbole, una exageración, pues la hacen para demostrar lo que quieren decir. Si quieren hacer un símil y comparar dos cosas, lo hacen. Si quieren hacer la diferencia entre dos cosas, lo hacen. Pero si nosotros entendemos todo literal, pues nunca vamos a entender lo que realmente quiso decirnos el Señor al inspirar al escritor. Claro, porque muchas veces en los errores de interpretación se olvida mucho de lo que fue la cultura, primero y principal, el tiempo, las costumbres, de por qué se hablaba así en ese momento, por qué se decía tal cosa, por qué se usaba tal metáfora, por ejemplo. Exacto, de alguna manera las personas, yo me acuerdo mucho del detalle de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, donde nos habla del amor, el tema importante ahí es el amor, y nos dice cosas como que si yo conociera lenguas angélicas y todas las demás lenguas y no tengo amor, pues no vengo a hacer nada. ¿Pero acaso existen las lenguas angélicas? Yo me lo pregunté. Mucha gente no se lo pregunta. Yo me lo pregunté porque dije, pues yo no he visto en la Biblia ningún ángel hablando en una lengua extraña. Por ejemplo, si yo lo comparo con las cosas que vivimos, El Señor de los Anillos, este libro famoso, tú vas al libro y ves y cuando hablan los elfos en su idioma, que tienen un idioma los elfos,
pues el autor pone el idioma y tú no sabes qué dice ahí hasta que medio aprendes el idioma y entonces ya entiendes lo que está diciendo el personaje este que es un elfo, ¿no? Pero es una historia inventada. Yo en la Biblia no veo a ningún ángel hablando en alguna lengua extraña. Simplemente hablan con el idioma que es para las personas, que es de las personas, porque el mensaje que están trayendo es para las personas y lo tienen que entender las personas. Entonces, las lenguas angélicas, desde un punto de vista lógico, sin tocar todavía la hermenéutica, pues te das cuenta que no existe. No hay lenguas angélicas. Lo que hay es personas que, sin estudiar más allá, interpretan que hay lenguas angélicas y la gente pues se pone a decir una serie de barbaridades que no tienen ningún sentido. Claro, claro, claro. La verdad que es así y muchos temas hoy por hoy que nosotros hemos estudiado, nos damos cuenta de muchos de los errores. Bueno, y usted me decía, ahí nos contaba de que conoció al pastor por las redes sociales. ¿Cuál fue su primer contacto con él? Pues después de haberlo visto en la página de YouTube, yo como si en mi vida jamás hubiera comido palabra de Dios. Entonces lo siguiente que hice fue ver muchísimos videos del pastor Nicolás García y los contrastaba con videos de otros pastores que hablaban más o menos de temas similares y pues el pastor Nicolás García no me convencía, sino que la palabra y el sustento bíblico que decía el pastor Nicolás García en sus videos era lo que me convencía. Entonces yo dije, Explíquenos eso, pastor. ¿Por qué usted dice que la palabra, no el pastor? ¿Qué usa? ¿Qué métodos usa? Explíquenos bien para que la gente lo entienda. Por ejemplo. De alguna manera el pastor Nicolás García, desde mi punto de vista, claro, algunas otras personas podrán opinar diferente, pero cuando el pastor Nicolás García te empieza a decir algo, te lo sustenta bíblicamente y dice, así dice la escritura, tal y tal y tal cosa, y además te explica ese texto bíblico para que tú realmente puedas comprender por qué se entiende lo que se entiende desde un punto de vista gramatical, desde un punto de vista histórico o desde el contexto, ya sea cercano o lejano de la escritura. Entonces, pues es muy fácil de alguna manera entenderle al pastor Nicolás, pero te das cuenta que no son sus palabras, sino es la misma escritura lo que él está diciendo. Entonces, le entiendes a la escritura, pero él te facilita el comprender la escritura. Ah, muy bien, para que la gente lo entienda. Bueno, y usted, después de haber contrastado muchos de esos videos con un pastor, con otro, diferentes doctrinas, me supongo, y demás, usted, el que lo llevó más a creer y a darse cuenta de cómo es verdaderamente el Evangelio, es el pastor Nicolás García. Y después usted tuvo comunicación con él. Sí, por supuesto, en la página de YouTube, en las características ahí donde pone uno la descripción del video y todo eso, venía a su página web y yo me metí buscando, pues tecleé la página web que viene ahí y yo me metí a la página web y conocí al pastor Nicolás García desde otro punto de vista ya como iglesia, ya no como el personaje que te facilitaba comprender la Biblia, sino como la iglesia o la iglesia cristiana Berea de Fuerteventura en España. Y entonces, al estar analizando toda la página, me di cuenta que había otros pastores en otros lugares. Y yo dije, bueno, quizás haya la posibilidad que haya uno en México. Tuve la fortuna de que, pues sí, encontramos un pastor que más o menos sabía la sana doctrina y trataba de hacer lo correcto, más o menos se dejaba guiar por el pastor Nicolás, y entonces yo lo contacté. Este pastor estaba en un estado vecino y pues teníamos que recorrer muchos kilómetros para irlo a ver, casi íbamos cada 15 días mi esposa y yo, pero porque teníamos esa hambre de conocer y de saber, ¿no? Este pastor, muy buena persona, nos empezó a guiar. Posteriormente él tuvo otros intereses y dejó de alguna manera la iglesia y yo me contacté ya conociendo a otros hermanos aquí en México que también tenían ese llamado para enseñar, pues nos contactamos directamente con el pastor Nicolás García y él siempre se ofreció a ayudarnos en todo. De hecho, les puedo decir que hasta la fecha es mi maestro, es mi pastor y nos ayuda en todo lo que él puede.
pero nos deja que estudiemos, nos deja que hagamos nuestros propios estudios, no hay una línea, como dicen en algunos lugares, ¿no? Ahora todos vamos a predicar esto, no, sino cada iglesia que yo he visto de Berea son individuales, independientes y predican lo que Dios pone para ese pueblo, para esa iglesia que está ahí, para ese pueblo del Señor, y cada uno estudia de acuerdo a sus posibilidades y trata de echarle ganas al estudio, pues para poder compartir la palabra de Dios, sobre todo desde el punto de vista de la veracidad de la escritura. Claro, claro, claro. Entendiendo esto, cuando usted conoce, lo busca al pastor que estaba cerca de ustedes y viaja, tenían que viajar, y él se aparta por otros intereses, ustedes allí, como iglesia, con otros hermanos, lo contactan al pastor Nicolás García, y de ahí es donde usted empieza a estudiar, empieza, digamos, la labor, el llamado, como así siente un llamado al estudio, le interesa. ¿Cómo es el camino que usted tiene ahora desde ahí, desde ese punto, hasta llegar a ser reconocido pastor? Ahí empezó a estudiar con el pastor Nicolás. Sí, ahí empiezo a estudiar con el pastor Nicolás, pero mi llamado fue mucho antes. Mi llamado fue desde que conocí a Cristo. Fue muy curioso porque la palabra no se equivoca y lo que dice ahí es real. Dice la palabra de Dios que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Cuando leemos esto decimos, bueno, claro, pues alguien me predicó y entonces entendí la palabra, pero no nada más se está refiriendo a eso. En mi caso fue curioso en el sentido de que alguna vez alguien me envió un audio en la nueva plataforma, en ese entonces la nueva plataforma de WhatsApp, y alguien me envió un audio que decía una persona que se identificaba como un obispo de la Iglesia Católica, y decía un versículo y luego lo explicaba. Pero cuando yo iba en la Biblia y leía el versículo, veía que esta persona explicaba otra cosa que a veces ni siquiera tenía que ver con el versículo que él había dicho que iba a explicar. Y entonces, pues a mí me daba mucho coraje. Yo decía, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dice de pretexto un versículo y explica otra cosa? Y entonces yo hacía mi... Sacado de contexto. Sí, se salía totalmente de contexto. Entonces yo decía, a ver, yo voy a hacer mi audio con lo que yo entiendo. Yo no soy cristiano, yo no sé nada, pero los pocos conocimientos que tengo que me sirven para poder hacer mi propio audio. Obviamente, pobre de mí, porque yo no sabía que desde ese momento yo ya estaba siendo guiado por el Espíritu del Señor. Y en ese momento Él me usaba para hacer mis propios audios y pues yo no tenía conocimiento de la escritura, yo lo acepto. Sin embargo, muchos de los audios, que algunos todavía los tengo grabados, realmente dicen lo que la escritura dice. Y entonces digo yo, pues solo es el Señor, porque si yo, sin tener ningún conocimiento, el Señor me usa, pues es claro que pudo usar, por ejemplo, al apóstol Pedro, que no sabía leer ni escribir, y lo usaba para predicar su palabra, ¿no? Entonces es muy cierto lo que dice la escritura. Qué bueno poder explicarlo de esta manera. Y a lo mejor muchas de las personas que hoy están escuchando la radio pueden llegar a entender también que pueden tener un llamado, por así decirlo, y pueden llegar a interesarse un poco más en las escrituras y ponerse a estudiar. Yo creo que es vital. Yo creo que es vital porque si a mí Dios me usó sin saber nada, bueno, Él puede usar a quien Él quiera. Pero si estás preparado, pues de alguna manera te puede usar como una mejor herramienta. No es lo mismo tratar de sacar un clavo con unas pinzas que tratar de sacar el clavo con un martillo que tiene la parte de atrás hueca de medio para poderse hacer palanca y sacar el clavo, ¿no? Si usas una mejor herramienta, pues siempre va a ser mejor que tratar de hacerlo con una cuchara, por ejemplo, que no sirve para sacar clavos. Claro, exactamente. Bueno, qué bueno, pastor, tenerlo con nosotros en esta entrevista. Quería consultarle, ¿cómo está conformada su familia? Pues mi familia, primero pues es la familia nuclear, ¿no? Que ahorita pues somos mi esposa y yo. En casa solo vivimos mi esposa y yo. Posteriormente yo tuve un matrimonio anterior, dos hijos que ya son mayores, ya son uno arriba de 30 años y el otro va para allá, ¿no?
ya los dos tienen hijos, ya me han dado nietos y tienen a sus esposas y pues estamos muy contentos con los nietos. Posteriormente, por supuesto, pues yo crecí, nací y crecí con mi madre y con mi padre. Mi padre ya se adelantó con el Señor, pero mi madre todavía vive y con ella vive mi querida hermana. Y tengo otra hermana que está en los Estados Unidos viviendo porque la vida la llevó allá y pues allá hizo su vida, ¿no? Realmente somos muy pocos. Tengo tíos, por supuesto, desafortunadamente, pues ellos se han ido lejos y es difícil contactarlos, pero pues los pocos que somos aquí y tenemos una familia muy grande, porque si bien podríamos ser pocos de familia de sangre, pero somos muchos de familia en Cristo, porque cada uno Amén. de los lugares donde hay una iglesia berea, nos conocemos, nos tratamos, conocemos a los pastores, conocemos a los fieles que asisten, y además aquí en Iztapalapa tenemos la fortuna de que, si bien no somos muchísimos, no somos una iglesia muy grande, pero sí vienen muchas personas y somos familia. Además que tengo el gusto de poder llevar la iglesia en otro municipio que es aquí cerca, que se llama Linda Vista. Y ahí tenemos otra iglesia berea en Linda Vista, donde el Señor me ha puesto a pastorearla, y también ahí tenemos otros hermanos. Entonces imagínense, los pocos hermanos o familiares de sangre que tenemos, pues se suplen con toda la familia de la fe, que todos nos ayudamos, nos queremos y tratamos de salir adelante. Esa es mi familia. Qué bueno, Pastor Pedro Luis. Ahora, ¿cómo, cómo nosotros, cómo la audiencia puede contactarse con el Pastor Pedro Luis allí en México? Por favor, denos información de la iglesia, los contactos, los correos, por favor, para que la audiencia sepa, o el que esté allí en México, cerquita de Iztapalapa, pueda contactarse con usted. Sí, por supuesto, pues yo los invito a que si alguien quiere mandarnos un correo electrónico, casi ya no se usa en estos tiempos, pero muchas veces el correo electrónico nos sirve para mandar alguna imagen o algún texto ya escrito, o desplayarnos en el correo electrónico y escribir todas las cosas que uno pueda preguntar. Y bueno, pueden hacerlo a Berea México, todo en minúsculas, sin acentos, Berea México, todo pegado, @gmail.com. Ahí nos pueden mandar todos los correos que quieran y con gusto, pues ahí los vamos a recibir y atender con mucho gusto. También tenemos la página de Facebook. En la página de Facebook, pues tenemos el nombre de la iglesia como Iglesia Cristiana Berea México Iztapalapa, o pueden buscar también Iglesia Cristiana Berea México, y ahí van a encontrar, luego en cuanto entran se ve la foto de algunos de los miembros de la iglesia, el logotipo que dice Iglesia Cristiana Berea México, y ahí nos pueden contactar, mandarnos mensajes, hacernos preguntas, pueden juntarse a algunos de los estudios. Nosotros tenemos estudio todos los martes y todos los miércoles a las 8 de la noche, tiempo de México, horario de México. Todos los tenemos por Meet y los tenemos por Facebook y por YouTube. En la página de YouTube, por supuesto, también tenemos nuestra página. De hecho, tenemos dos páginas de YouTube. Es muy curioso porque tenemos una página para sermones, que es Iglesia Cristiana Berea. Ahorita les digo en este instante, permítanme, por favor. Sí, por supuesto. Es que no lo tenía aquí. Se llama la página Iglesia Cristiana Berea México en YouTube, así nos pueden encontrar. Y tenemos otro que es Iglesia Cristiana, ahorita les digo, Iglesia Cristiana Berea México. Son dos, se llaman igual casualmente. Ay, perdón. Las dos, una es para estudios, que tiene el logotipo con un fondo naranja o rojito, y la otra es con un logotipo color verde, que es para los sermones. ¿Por qué lo hacemos así? Porque hay personas que buscan los sermones exclusivamente y ser edificados por medio de los sermones. Pero en los estudios, por ejemplo, las personas pueden preguntar y los que están ahí en presencial o ya sea en línea, hacen preguntas y todas esas preguntas les sirven a las personas que están viendo los videos. Entonces tenemos esas tres y por supuesto también tenemos ahora un canal en una plataforma que se llama Odyssey,
que también se llama Iglesia Cristiana Berea México. Entonces, en YouTube, en Facebook y en Odyssey pueden encontrarnos y con todo gusto nosotros podemos contestarles sus preguntas, ahí pueden mandar mensaje o dejar algún comentario. Con todo gusto nosotros los atendemos ahí. Bueno, la verdad que muy, muy agradecido, Pastor Pedro Luis, por esta entrevista, para que la audiencia de Radio La Fiesta lo conozca y también pueda, si así ellos desean, cualquiera, poder seguirlo en las redes sociales, poder indagar, poder hacerle llegar algún comentario a través de un correo y que sepan que se lo van a responder con base bíblica, con fundamento bíblico. Ahora la pregunta siguiente es, ¿hace cuánto que usted fue reconocido como pastor? Le llevo un poquito más de tiempo. ¿Ya hace cuánto? ¿Un año? ¿Más de un año? No, fíjese que pues nosotros pusimos la iglesia, Dios nos dio la oportunidad de poner una iglesia con el otro pastor que antes estaba, se levantó la iglesia hace 6 años aquí en Iztapalapa, aquí donde tenemos, se llama la colonia Lomas Estrella, aquí se levantó la iglesia hace 6 años. El primer año estuvo predicando el pastor que yo les comento y el pastor Javier Vázquez de la iglesia de Milpalta. Un buen hermano, y también yo les recomiendo que busquen mucho sus sermones, así como Pastor Javier Vázquez, lo van a encontrar muy fácil. Y de alguna manera, ese primer año, pues yo pues solo estaba como estudiante, yo no predicaba. Posteriormente del primer año, yo empecé ya a predicar aquí, pero todavía no estaba reconocido como pastor. Tuve unos 5 años más o menos de estudios del seminario, y el año pasado, en la temporada de noviembre, diciembre, fue que fui reconocido como pastor por medio del pastor Nicolás García, y aquí estuvieron mis hermanos, el pastor Javier Vázquez y el pastor José Luis Valdés, Colman también en la Ciudad de México, haciendo este reconocimiento que pues, nos llena de gusto, de orgullo, porque pues si bien solo es el trámite, por así decirlo, porque el Señor ya nos venía usando desde antes, pero de alguna manera el que otros pastores te digan vas bien y te reconocemos esta labor pastoral que estás haciendo, pues te llena de gusto y de orgullo porque dices, Señor, sirvo de algo, estoy sirviéndote y gracias a Dios que podemos servir al Señor, porque imagínense, servirse a uno mismo no tiene mucho sentido. Claro que sí, la verdad que hacer una labor pastoral no es fácil y cuando a uno le reconoce en esa labor, la verdad que se llena de emociones, por así decirlo, y pensar de que no se equivocó, que hace todo el mejor esfuerzo, que lucha todos los días, día a día, porque la verdad que la tarea pastoral no debe ser para nada fácil porque hay muchísimos más compromisos, muchísima más dedicación. Estar al pendiente de todas las personas de la congregación debe ser un trabajo arduo, oración, visitaciones, preparar estudios, preparar mensajes, que la palabra, me imagino que debe ser bastante, aparte, agradable poder hacerlo, saber que trabaja uno para el Señor y Dios le renueva la fuerza cada día, es importantísimo y la verdad que yo quería felicitarlo por su labor, pastor, y por haber podido hacerse el tiempo para estar con nosotros aquí también. Sé que usted tiene mucho trabajo con esto, pero le agradezco de que pueda haber compartido con nosotros un ratito y también felicitarlo porque el haber sido reconocido por el pastor Nicolás García, eso es bueno. Toda la gloria es para Dios, porque créanme que mi anterior vida no era de jactancia, mucho menos. Y si yo de algo me tengo que enorgullecer, es que tomé una gran decisión por seguir a Cristo y nunca, no me he arrepentido y no quiero arrepentirme porque mi vida cambió totalmente. Vivo libre, vivo feliz, vivo sirviendo a las personas, porque cada que servimos a las personas sabemos que lo hacemos por el Señor y Él nos ha cambiado totalmente, nos ha transformado. Y yo sí le quiero decir a todas las personas, acérquense al Señor, acérquense a su palabra, acérquense. Hay muchas iglesias, ya ahora afortunadamente, gracias a Dios, ha crecido y hay más hermanos comprometidos con el estudio para poder llevarles a las personas la verdad. Acérquense a alguno de ellos, porque créanme, el conocer la verdad
como dice Jesucristo, te hace libres. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Sergio. Felicidades por la estación y ya los extrañaba muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Pedro Luis, por sus saludos, por sus bendiciones, porque sé que nos tiene en sus oraciones permanentes a nosotros aquí como iglesia, como discípulos también del Pastor Nicolás García, que estamos haciendo un discipulado básico conforme a nuestro tiempo y conforme vamos trabajando. Y Dios también, como le decía a los otros hermanos, que Dios nos usa de diferentes maneras, en diferentes áreas, con diferentes dones. Por ejemplo, Dios me dio la oportunidad de tener esta radio y poder compartir. Si bien yo no predico la palabra porque no soy pastor, no estoy preparado, pero sí puedo conversar con cualquier persona y que Dios me dé la posibilidad de que sí, pastores de la Iglesia Cristiana Berea puedan tener parte aquí en este programa y que la audiencia sanjuanina escuchen un pastor tanto de Colombia como de España, como de México, como de Córdoba. Es bueno porque nos da la posibilidad de que le llegue el mensaje a mucha gente y sabiendo de que es palabra de Dios y Dios nos da este don y nos usa de esta manera y yo le doy también gracias a Dios por esto y teniendo a usted como pastor, como amigo, como hermano en la fe de Cristo, muchísimas gracias, le envío un cariño grande a usted, a su esposa, a todos los hermanos allí en Iztapalapa, en Bellalinda, a todos muchísimas gracias de corazón, desde San Juan, Argentina, un cariño grande de parte mía, de mi familia, de toda la audiencia de Martín Romero que ahí me está hablando por chat, me está corrigiendo el audio, pero bueno, ya lo que le vamos tomando el gustito a esto de la tecnología, vamos mejorando día a día. Pastor Pedro Luis, el Señor le bendiga, cuídese mucho y adelante, ánimo. Dios los bendiga. Gracias. Chao.